tal? Mi nombre es Raúl Martínez Venegas, soy estudiante de la carrera de MAC y el día de hoy vamos a ver cómo hacer gráficas haciendo uso de cálculo. Para empezar, es necesario repasar algunas características y conceptos básicos, ¿ok? Sabemos que una función es par si la gráfica de f es simétrica con respecto al eje y. Algo bastante similar ocurre cuando una función es impar, solamente que esta va a ser simétrica con respecto al origen. Si f es periódica, se comporta de manera repetitiva sobre un periodo k. Una asíntota es una recta que se comporta como un límite gráfico hacia el cual la gráfica se aproxima, se acerca demasiado, sin embargo nunca la alcanza y tampoco lo va a cruzar. Máximo local. Este es la cima en una loma de la gráfica de f. ¿Ok? ¿Esto cuándo ocurre? Esto ocurre cuando del lado izquierdo f va a ser creciente y en un punto crítico se va a hacer decreciente. Ahí es cuando se hacen las cimas. Algo bastante similar ocurre con el mínimo local, solamente que cuando por la izquierda es decreciente y por la derecha va a ser creciente, entonces ahí existe un valle en la gráfica de f, por lo tanto va a ser un mínimo local. Aunado a lo anterior, vamos a repasar los conceptos de decreciente y decreciente. Si f es decreciente en un intervalo y además a, b pertenecen a dicho intervalo, con a menor que b, la gráfica de f en el intervalo cerrado a, b es una pendiente que baja de a, f de a al punto b, f de b. Algo análogo ocurre cuando es creciente. Si f es creciente en un intervalo y además a, b pertenecen a dicho intervalo, con a menor que b, la gráfica de f es una cuesta que va del punto a, f de a al punto b, f de b. La definición de cóncava. F es cóncava cuando, dados dos puntos cualesquiera, el segmento que los une queda por debajo de la curva. Convexa. F es convexa cuando, dados dos puntos de la curva, el segmento que los une queda por encima de la curva. Esta será la función a analizar en este video. F de x es igual a x cuadrada menos 2x más 2 entre x menos 1. Podemos darnos cuenta que la función que vamos a analizar está en la esquina superior izquierda para que no nos olvidemos de ella. Para comenzar el análisis vamos a obtener las asíntotas. Podemos darnos cuenta que f no es par, tampoco es impar y tampoco es periódica. De igual manera, algo muy claro es que f no es continua en 1, ya que cuando x vale 1, el denominador se hace 0 y por lo tanto la función se indetermina. Entonces tenemos que x igual a 1 es una posible asíntota vertical para f. Para poder demostrarlo es necesario asegurarnos de que el límite de cuando x tiende al infinito del valor absoluto de f de x, que en este caso es x menos 2x más 2 entre x menos 1, va a ser igual a infinito. Como tenemos el valor absoluto, será necesario analizar la función por partes, ya que tenemos que cuando las x son mayores a 1, f de x va a tomar la forma de x cuadrada menos 2x más 2 entre x menos 1, y cuando las x son menores a 1, f de x va a tomar la forma de menos x cuadrada menos 2x más 1 entre x menos 1. Podemos reescribir la función de la siguiente forma. F de x va a terminar siendo igual a x menos 1 más 1 entre x menos 1. ¿Ok? Podemos observar que como x tiende al infinito, entonces se va a hacer 0. ¿Ok? Por lo tanto, nos quedamos solamente con x menos 1. De aquí podemos deducir fácilmente que el límite de f de x cuando tiende a infinito va a ser igual a infinito. E inclusive cuando x va a tender a menos infinito, el límite va a ser igual a menos infinito. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que x igual a 1 resulta ser una asíntota vertical para f. Continuando con asíntotas, podemos notar que al tener la forma f de x e igual a x menos 1 más 1 entre x menos 1,
es justamente la forma que tienen las asíntotas oblicuas. Por lo tanto, el candidato a dicha recta o asíntota es x menos 1, por lo que hay que probar que el límite cuando x tiende a infinito de x menos 1 más 1 entre x menos 1, que en nuestro caso es nuestra f de x, menos nuestra candidata asíntota, que es x menos 1, va a ser igual a 0. ¿Ok? Algo que nos conviene bastante de tener f de x escrita de esta forma es que directamente x menos 1 se elimina con menos x menos 1. ¿Ok? Como les expliqué anteriormente, va a ser 0, por lo tanto va a ser igual a 0 el límite. Entonces tenemos demostrado que el límite de cuando x tiene infinito de f de x menos 1 va a ser igual a 0. E incluso cuando x tiene infinito, el límite igual va a ser 0. Entonces podemos asegurar que y igual a x menos 1 es una asíntota para f. Seguimos analizando otro punto bastante importante para una gráfica, que son los puntos críticos, cuando es creciente, cuando es decreciente, y una vez teniendo esto podemos saber cuáles son los puntos máximos y cuáles son los puntos mínimos. Para esto va a ser necesario hacer uso del criterio de la primera derivada, y usando las fórmulas de derivación tenemos que la derivada de f de x va a ser igual a, si lo queremos ver así, o dicho coloquialmente, el de abajo por la derivada del de arriba, que en este caso es 2x menos 1, lo podemos comprobar, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Sin embargo, esta es igual a 1, ya que la derivada de menos 1 es igual a 0 y la de x es igual a 1. Por lo tanto, se queda igual. Y el de abajo va a ser x menos 1 al cuadrado, lo cual nos da x por x menos 2 entre x menos 1 al cuadrado, que lo podemos reescribir como 1 menos 1 entre x menos 1 al cuadrado. Para encontrar los puntos críticos es necesario saber cuándo la derivada se hace 0. Por lo tanto, es necesario probar o ver cuándo f' de x va a ser igual a 0. Esto pasa si y solo si 1 menos 1 entre x menos 1 es igual a 0, que es la derivada de f, como ya lo comprobamos. Y haciendo uso de los axiomas de los números reales, aplicamos inverso aditivo en ambos lados de la igualdad, y de igual manera podemos ver como menos 1 entre x menos 1 al cuadrado como una multiplicación. Podemos poner menos 1 por 1 entre x menos 1 al cuadrado va a ser igual a menos 1. Nuevamente, haciendo uso de los axiomas, podemos aplicar inverso multiplicativo en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, nos quedamos con que 1 entre x menos 1 al cuadrado va a ser igual a 1. Otra vez, haciendo uso de los axiomas de los números reales, inverso multiplicativo en ambos lados de la igualdad, nos quedamos con que 1 va a ser igual a x menos 1 al cuadrado. Y haciendo uso de los teoremas vistos en clase, podemos asegurar que más menos raíz de 1 va a ser igual a x menos 1. Aquí llega un punto muy importante, porque esto nos va a indicar que vamos a tener dos puntos críticos. ¿Ok? Entonces, sabemos que la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que nuestra primer x va a ser igual a 0, ya que tenemos menos 1 igual a x menos 1, aplicamos inverso aditivo en ambos lados de la igualdad, nos vamos a quedar con menos 1 más 1, que es igual a 0, es igual a x. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra primera x. Nuestra segunda x se va a dar con el valor positivo de 1, ¿ok? Igual, inverso aditivo en ambos lados de la igualdad, y nos quedamos con que 2 es igual a x. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a 0 si y solo si x es igual a 1 o x es igual a 2. Por lo tanto, los puntos críticos de f son 0 y 2. Realizaremos un procedimiento muy similar para determinar cuándo la gráfica de f va a ser creciente y cuándo decreciente. ¿Ok? Necesitamos saber, para saber cuándo es creciente, cuándo f' de x es mayor a 0, y para saber cuándo es decreciente, cuándo f' de x va a ser menor a 0. Ok, vamos a empezar con el primer caso para saber cuándo es creciente.
Por lo tanto, es necesario saber cuándo f' de x va a ser mayor a 0. Eso va a pasar si y solo si 1 menos 1 entre x menos 1 al cuadrado es mayor a 0. Aplicamos inversos aditivos en ambos lados de la desigualdad. Nos quedamos con que menos 1 entre x menos 1 al cuadrado va a ser mayor a menos 1. ¿Ok? Entonces, aplicamos inversos multiplicativos en ambos lados de la desigualdad. Nos quedamos con que menos 1 es mayor a menos x menos 1 al cuadrado. Sabemos que cuando tenemos menos a mayor a menos b, si los queremos cambiar de lugar, nos quedaría b mayor a a. Haciendo uso de este teorema, nos quedamos con que x menos 1 al cuadrado va a ser mayor a 1. Haciendo uso de los teoremas vistos en clase, sabemos que cuando b es menor que a al cuadrado, a es menor que menos raíz de b o menos raíz de b es menor que a, que es lo que tenemos justamente aquí. ¿Ok? Sabemos que la raíz cuadrada de 1 es igual a 1, por lo tanto, nuevamente tenemos dos casos y nuevamente, haciendo uso del inverso aditivo en ambos lados de la desigualdad, nos quedamos con que x es menor a 0 y 2 es menor a x. ¿Ok? Entonces tendríamos que los intervalos más bien en el que f va a ser creciente es de menos infinito, 0, unión 2, infinito. Y aquí lo tenemos. De manera prácticamente análoga vamos a ver cuando f de prima de x es menor a 0. Esto va a pasar si y solo si 1 menos 1 entre x menos 1 al cuadrado va a ser menor a 0. Nuevamente aplicamos inversos aditivos en ambos lados de la desigualdad. Nos quedamos con que menos 1 es menor a menos x menos 1 al cuadrado. Invertimos la desigualdad y también se quitan los signos. Por un teorema visto en clase, tenemos que cuando a al cuadrado es menor que b, entonces podríamos decirse que se queda atrapado entre sus raíces cuadradas, del lado izquierdo negativa y del lado derecho positiva. ¿Ok? De igual manera, quitamos las raíces cuadradas, hacemos uso de la consistencia de la suma sobre la relación de orden y nos quedamos con que x se va a quedar encerrada entre 0 y 2. Que esta es la definición de intervalo. Sin embargo, no hay que perder de vista que f no es continua en 1. Entonces, nuestro intervalo nos quedaría 0,1 unión 1,2. Por lo tanto, f es decreciente en 0,1 unión 1,2. ¿Ok? Y aunado con el punto anterior que determinamos los puntos críticos y además cuando f es creciente, tenemos que f de 2 es un mínimo local y además f de 0 es un máximo local. También otra manera de obtener los mínimos y los máximos locales es por medio de la segunda derivada. Ya tenemos nuestra primera derivada, derivamos nuevamente y nos quedamos con que la segunda derivada de f de x es igual a 2 entre x menos 1 al cubo. Por lo tanto, como ya hemos obtenido los puntos críticos, que son 0 y 2, la segunda derivada evaluada en 0 es igual a menos 2. Esto es menor que 0. Por lo tanto, f de 0 resulta ser un máximo local para f. De manera análoga, hacemos el análisis con 2, que es nuestro otro punto crítico. Entonces, la segunda derivada evaluada en 2 es igual a 2. Esto es mayor que 0. Por lo tanto, f de 2 es un mínimo local para f. Como ya tenemos nuestra segunda derivada, podemos analizar fácilmente cuando nuestra función es convexa y cuando es cóncava. Nuestra segunda derivada es mayor a 0 si y solo si x menos 1 al cubo va a ser mayor a 0. Y esto solamente va a pasar con las x que sean mayores a 1. Por lo tanto, f es convexa en 1, infinito y también será cóncava en menos infinito, 1. En resumen, ya que tenemos todo este análisis que hicimos, podemos agrupar todos los datos que tenemos en este par de tablas. ¿Ok? Por un lado tenemos que la primera derivada en menos infinito, 0 va a ser positiva, por lo tanto es creciente.
la segunda derivada va a ser negativa, que nos indica exactamente lo mismo, y tenemos que entonces es cóncava creciente. En 0 ya demostramos que la primera derivada se hace 0 y la segunda derivada es negativa, ¿ok? Por lo tanto, menos 2 es un máximo local para f. En 0,1 la derivada de f es negativa, la segunda derivada de f también es negativa, por lo tanto tenemos que f va a ser cóncava decreciente. ¿Ok? Tenemos que en 1 la primera derivada no existe, tampoco la segunda derivada, y no está determinada, por lo tanto es un punto de inflexión. Nuestra segunda tabla, tenemos que en 1,2 f' va a ser negativa, por lo tanto es decreciente en ese intervalo. La segunda derivada de f es positiva, indica exactamente lo mismo, y por lo anterior también demostramos que entonces es cóncava, por lo tanto va a ser decreciente cóncava. En 2 la primera derivada se va a hacer 0, la segunda derivada es positiva, por lo tanto 2 es un punto mínimo local. En 2, infinito, tenemos que f' de x es positiva, de igual manera con la segunda derivada, por lo tanto tenemos que f es, en ese intervalo es cóncava creciente. Una vez reunidos todos los puntos anteriores y el análisis que ya realizamos, por fin podemos graficar. Aquí tenemos la gráfica de f. Les voy a mostrar. Del lado izquierdo coloqué lo que sería nuestra función, que son las líneas de color verde. La línea de color azul sería nuestra asíntota vertical y la recta de color rojo sería nuestra asíntota oblicua. Vamos a observar que efectivamente nuestras asíntotas nunca se van a tocar con la función. Pareciera que sí. Cada vez se van acercando más, sin embargo, nunca las tocan. Ok. Miren, ocurre exactamente lo mismo con la asíntota oblicua que terminamos, que es y igual a x menos 1. Y pues bueno, aquí están punto crítico, que era 0, y nuestro máximo, que es f de 0, que en este caso es menos 2. Podemos verlo igual con nuestro punto crítico, que era 2, y f de 2 es igual a 2. Aquí podemos ver cómo efectivamente es cóncava y la otra es convexa. También podemos ver cuando es creciente. Vamos a ver cómo va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llegado a cierto punto se va para abajo. ¿Okay? Que es en este intervalo en el que hemos visto que se supone que sería decreciente en el 0,2. Sin embargo, como ya vimos, existe una asíntota que es igual a 1, por lo tanto es decreciente del 0 al 1, ya que nunca lo toca. Podemos ver exactamente lo mismo aquí. Viene bajando, viene bajando, viene bajando, y se hace creciente. Y pues bueno, esa sería la gráfica de f, con sus puntos críticos, con sus asíntotas y demás. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este material les haya servido, que no se les haya hecho tedioso, y gracias.